Imagino que los que me conocéis de hace más de 20 años sabéis que me fastidia bastante hablar de cosas personales en público, pero en este caso pues vamos a hacer una excepción, lógicamente. En fin, no es necesariamente un buen día, incluso esta mañana me ha dado un susto corriendo un perro, con lo cual fijaros el día que llevo. Y hay mucho trabajo que hacer. Mañana tenemos que irnos al Consejo de Competitividad de Bruselas y ahí tenemos que defender la posición de España. Así que me perdonaréis si, bueno, pues estoy aquí poco rato. A ver, pues la historia es que cuando compramos la casa y la fuimos a registrar, me parece que fue el notario o alguien nos recomendó constituir una sociedad que llamaban patrimonial y nos recomendaron pues que el gobierno la estaba promocionando y bueno, pues nos pareció que tenía ciertas ventajas. Nos explicaron sobre todo que bueno, en nuestra situación de gente que vive muchos años fuera de España y en diferentes países, pues que convenía mucho tener una sociedad que se ocupara alguien, ¿no? Profesionalmente, pues de responder a notificaciones, de no tener pues retrasos en estas cosas y alguien que se ocupara profesionalmente. Entonces encargamos a unos amigos de allí del pueblo. Bueno, luego tampoco era tan buen consejo porque nos costó un montón de dinero crear la sociedad esta. Y, en fin, también es cierto que pensamos, un poco sin pensarlo o sin querer pensarlo, que pues si a la mamá le pasaba algo en Turkmenistán o el papá le explotaba el cohete, que a lo mejor teniendo la sociedad pues tendríamos menos problemas el que quedara. Pero bueno, eso no fue un factor importante. No sé qué más voy a decir. Pues la sociedad ha liquidado sus impuestos de sociedades. Y sobre todo, lo más importante de todo, pues también, digamos que, pues, es decir, me asesoré suficientemente, con lo cual he sabido que jamás tenía que facturar por parte de esa sociedad ningún otro ingreso que no fuese de la propia sociedad. Entonces, pues, en eso estoy muy tranquilo. Lo único que la sociedad ha facturado es cuando los dos hemos estado fuera de España unos cuantos años y hemos alquilado la casa a alguien, ¿no? Y entonces esa fue la única facturación que ha tenido la sociedad. Así que, bueno, pues en su momento el gobierno estaba promocionando esto, era la burbuja y nos pareció que los asesores nos decían que esto es lo que había que hacer y después luego costaba muchísimo también deshacerlas, queríamos deshacerlas. Así que pues no lo hemos deshecho nunca. Tenemos un contable que presenta todas las liquidaciones, todos los años firmamos las cuentas y luego pues para digamos cerrar el círculo, pues eso, cada mes o 2 meses pues le pasamos un dinero particular a la sociedad, pues en concepto de que estamos utilizando la casa de la sociedad. Pues bueno, no sé la verdad qué más decir. Creo que no ha habido ningún ahorro real de impuestos en absoluto por tener la sociedad. Y no sé, la verdad es que tengo aquí... No tengo nada más que decir realmente, así en una declaración inicial. Ya sabéis que tengo que preparar esto de trabajo, así que a lo mejor podríamos tomar algunas preguntas de alguien que quiera saber algo más concreto. Esperando que no sean cosas muy personales, por favor, ¿vale? Como sabéis, y ya os he comentado, el ministro viaja rápidamente para Bruselas. Entonces, si os parece, hacemos 3 o 4 preguntas rápidas. No sé si así se me escucha. Sí. Gracias, ministro. Daniel Basteiro, del Español. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, dice ha dicho sobre su sociedad que dependiendo de cómo se haya utilizado es legal o no. Entonces, querría preguntarle a ese respecto, usted lo ha mencionado, pero usted no canalizó ingresos personales a través de esta sociedad. Esa es la primera pregunta. Y sí, puesto que usted entiendo que residió en esa
en esa casa en algún momento, si hubo algún tipo de autoalquiler o de alquiler a esa sociedad. Y en segundo lugar, también unas palabras textuales del presidente del Gobierno. Dijo en 2015: si yo tengo en la Ejecutiva Federal de mi partido en mi dirección a un responsable político que crea una sociedad interpuesta para pagar la mitad de los impuestos que le toca pagar, esa persona al día siguiente estaría fuera de mi Ejecutiva. Querría saber si se ve aludido de alguna manera por estas palabras, si ha hablado con el presidente o ha puesto su cargo a disposición. Gracias. Vale, bueno, lo de que me decías del alquiler, creo que ya lo he dicho al principio. Sí, he sido absolutamente escrupuloso 100% en que la sociedad nunca ha facturado ningún ingreso que me correspondiera a mí como persona. Es decir, este es precisamente, seguramente, lo que se refería en algún momento la ministra de Hacienda. Es decir, el problema de tener una sociedad no es todo el mundo podéis hacerlo, es una cosa totalmente legal y normal y de hecho, en los países europeos donde yo he estado viviendo prácticamente es la única manera que la gente tiene propiedades, ¿no? Lo que está mal hacer es que la sociedad facture ingresos que en realidad le corresponderían a uno como persona. Y eso sí que, desde luego, puedo asegurar de forma absolutamente categórica que nunca hemos hecho. Y luego, pues sí, he hablado con el presidente y le he explicado pues que este caso no tiene nada que ver con la declaración que hizo, que por lo tanto, esa es mi explicación y él me ha dicho que, bueno, pues que en ese caso, por supuesto, que me da todo su apoyo y que sigue esperando que trabaje en el Gobierno. Hola, buenas tardes, señor ministro. José Marcos, Diario El País, aquí. Perdón. Quería preguntarle, aparte del chalet en Javea, sale en el registro de la propiedad otra residencia que tienen en Madrid, sale también en esta sociedad. Si nos podría explicar por qué habían incluido a esta casa en Madrid, pues en esta forma que han elegido, y si cree, más allá de que se nieguen las irregularidades y que se dice que todo es legal, si cree que de alguna manera igual lo que se está aquí tratando de poner en cuestión es si no ha actuado de una manera ética, ¿no? Que es una de las características, digamos, de las que presume este Gobierno. Gracias. Sí, bueno, yo pienso que en su momento lo hicimos hace un montón de tiempo cuando fue que compramos las casas. Entonces, lo que nos dijeron es, si tenéis otra casa, sí, bueno, pues tenemos donde vivimos en Madrid y tal, bueno, pues poner las dos. Eso era lo normal, sobre todo porque las ventajas de tener a alguien profesional que respondiese a las citaciones y todas las, yo qué sé, alguna carta que viniese de alguien que estamos en el extranjero, pues eso tenía que estar las dos que tenemos. Y ya está, esas son las dos que hay dentro de la sociedad donde vivíamos en Madrid y luego la Casa del Pueblo. Y bueno, yo pienso que no hay ninguna consideración ética sobre esto. Es decir, lo importante de todo es se hace una operación que además incluso viene promocionada desde el Gobierno, que bueno, eso fue el tiempo aquel de la burbuja y ahora ya no haríamos lo mismo, ¿no? Pero en ese momento pues estaba promocionada y todo es completamente legal. Estoy siempre al corriente de todas las obligaciones fiscales y no veo dónde en este caso se puede interponer ninguna cuestión de ética. Ya le he explicado que nosotros pues tenemos unas circunstancias también especiales que nos hacen que, bueno, pues algunas veces, pues dentro de lo que es todas las márgenes legales y haciendo siempre frente a las obligaciones fiscales, pues nos conviene mejor utilizar esta forma de propiedad. Sí, buenas tardes, Maite Loureiro de Es Radio. Me gustaría preguntarle aquí, disculpe. Usted ha defendido que se trate de algo ético. El presidente del Gobierno, sin embargo, en casos similares al suyo, defendió por cuestiones éticas que la gente debería dejar su cargo y dimitir. No sé si cree que en este caso, a pesar de decir que ha sido ética crear esa sociedad, debería poner a disposición del presidente su cargo. Gracias. No, lo que no veo es que esto sea similar a nada. Es decir, que una cosa es una sociedad que simplemente se dedica a tener unas casas y durante un tiempo estuvimos alquilándola
Y la verdad es que hubiera sido prácticamente imposible, ¿no?, recabar todas las firmas individuales con los viajes que tenemos y todo esto si no hubiera estado la sociedad. Entonces, bueno, pues está para eso. Es nada más que ese es el uso que hemos dado y no se parece en nada. Básicamente el problema es que algún ingreso, pero eso lo he dicho antes igual, ¿no?, que los ingresos que le correspondan a uno como persona se facturen a través de una sociedad. Ahí es donde empieza uno a tener que mirar, digamos, con más detalle, ¿no? Como en este caso no ha sucedido, pues yo creo que no es caso ni siquiera parecido. Las dos últimas había antes. A ver. Señor Duque, buenos días. Víctor Ruiz de Almirón de ABC. Yo quería saber si usted hizo alguna consulta, ha hecho recientemente alguna consulta con Hacienda, si le consta que haya algún tipo de investigación. También, si vista la polémica, se plantea disolver la sociedad, que ha dicho que antes le costaba mucho, y aunque ha dicho que había contestado a la pregunta, al menos yo no lo terminé de entender. Inicialmente se lo preguntaba el compañero Daniel Basteiro, si usted efectivamente, siempre que ha estado viviendo en esa casa, ha efectuado algún autoalquiler cuando ha estado en cualquiera de las dos viviendas. Gracias. Sí, lo último es que no sé cómo. Sí que hacemos el autoalquiler. Lo que pasa es que, claro, si somos nosotros mismos, pues lógicamente pues tiene una formalidad diferente, ¿no? No hay por qué hacer la misma, o sea, no hay que tener un contrato registrado ni nada por el estilo. Nos hemos planteado disolver la sociedad desde el momento en que en un determinado momento pues se cambiaron las condiciones y decíamos, bueno, pues a lo mejor resulta que no vamos a viajar tanto, etcétera, pero vamos, no, ahora mismo no nos planteamos eso porque cuesta otra vez un montón de dinero de impuestos al cambiar la propiedad de donde están las casas y bueno, pues no merece la pena, la verdad. Y no tengo ninguna investigación ni nada de Hacienda que me hayan requerido para presentar ningún tipo de más datos. Hola, buenas tardes, ministro. Yo le quería preguntar si en el momento en el que compró esa vivienda utilizó la sociedad para deducirse el IVA. Y la otra pregunta que tengo es ¿por qué en la mayoría de los ejercicios desde que constituyó la sociedad no tiene ingresos? Gracias. Pues, a ver, esto ya empieza a ser un poco complicado porque hace ya muchos años. Yo creo que no, la sociedad la casa ya era nuestra cuando constituimos la sociedad, con lo cual no la hemos utilizado para eso. Y luego yo entiendo que el contable pues ha presentado las cuentas todos los años y todos los años las... Me gustaría preguntarle aquí, disculpe. Usted ha defendido que se trata de algo ético. El presidente del Gobierno, sin embargo, en casos similares al suyo, defendió por cuestiones éticas que la gente debería dejar su cargo y dimitir. No sé si cree que en este caso, a pesar de decir que ha sido ética crear esa sociedad, debería poner a disposición del presidente su cargo. Gracias. No, hombre, lo que no veo es que esto sea similar a nada. Es decir, que una cosa es una sociedad que simplemente se dedica a tener unas casas y durante un tiempo estuvimos alquilándola y la verdad es que hubiera sido prácticamente imposible, ¿no?, recabar todas las firmas individuales con los viajes que tenemos y todo esto si no hubiera estado la sociedad. Entonces, bueno, pues está para eso. Es nada más que ese es el uso que le hemos dado y no se parece en nada. Básicamente el problema es que algún ingreso, pero eso lo he dicho antes igual, ¿no?, que los ingresos que le correspondan a uno como persona se facturen a través de una sociedad. Ahí es donde empieza uno a tener que mirar, digamos, con más detalle, ¿no? Como en este caso no ha sucedido, pues yo creo que no es caso ni siquiera parecido. Las dos últimas había antes. A ver. Señor Duque, buenos días. Víctor Ruiz de Almirón de ABC. Yo quería saber si usted hizo alguna consulta, ha hecho recientemente alguna consulta con Hacienda, si le consta que haya algún tipo de investigación.
También, si vista la polémica, se plantea disolver la sociedad, que ha dicho que antes le costaba mucho, y aunque ha dicho que había contestado a la pregunta, al menos yo no lo terminé de entender. Inicialmente se lo preguntaba el compañero Daniel Basteiro, si usted efectivamente, siempre que ha estado viviendo en esa casa, ha efectuado algún autoalquiler cuando ha estado en cualquiera de las dos viviendas. Gracias. Sí, lo último es que no sé cómo. Sí que hacemos el autoalquiler. Lo que pasa es que, claro, si somos nosotros mismos, pues lógicamente pues tiene una formalidad diferente, ¿no? No hay por qué hacer la misma, o sea, no hay que tener un contrato registrado ni nada por el estilo. Nos hemos planteado disolver la sociedad desde el momento en que en un determinado momento pues se cambiaron las condiciones y decíamos, bueno, pues a lo mejor resulta que no vamos a viajar tanto, etcétera, pero vamos, no, ahora mismo no nos planteamos eso porque cuesta otra vez un montón de dinero de impuestos al cambiar la propiedad de donde están las casas y bueno, pues no merece la pena, la verdad. Y no tengo ninguna investigación ni nada de Hacienda que me hayan requerido para presentar ningún tipo de más datos. Hola, buenas tardes, ministro. Yo le quería preguntar si en el momento en el que compró esa vivienda utilizó la sociedad para deducirse el IVA. Y la otra pregunta que tengo es ¿por qué en la mayoría de los ejercicios desde que constituyó la sociedad no tiene ingresos? Gracias. Pues, a ver, esto ya empieza a ser un poco complicado porque hace ya muchos años. Yo creo que no, la sociedad ya es, la casa ya era nuestra cuando constituimos la sociedad, con lo cual no la hemos utilizado para eso. Y luego yo entiendo que el contable pues ha presentado las cuentas todos los años y todos los años las firmo. No tiene ingresos, vale, sí. No tiene ingresos porque los únicos ingresos que tiene son los dineros que le damos a la sociedad pues por vivir en ella, como he dicho antes, y los años que estuvo en alquiler una de las viviendas. Esos fueron los años en los que realmente tuvo ingresos. Última, cerramos. Teníamos. Última. Hay tres. Solo hay una, solo va a tiempo. Por favor, ministro, por favor. Ministro, yo quería preguntarle, usted habla de autoalquiler de esa casa de la playa. En primer lugar, ¿dónde están las pruebas de ese alquiler? Y en segundo lugar, ¿por qué ahora, lo hemos publicado hace unos minutos en OK Diario, se habla, ya hemos demostrado la casa donde está, otro inmueble de lujo junto al Parque de Conde Orgaz, 335 metros cuadrados, 4 plantas? ¿Por qué antes no ha dado explicaciones también sobre la inclusión de ese inmueble en la sociedad patrimonial? Y la última, hablaba usted de que está usted al corriente de todo. Creo que se elude algún impuesto, ministro. Son 3 preguntas. Gracias. Pues yo entiendo que no se elude ningún impuesto, vamos, de todos los impuestos que hay que pagar, pues hemos presentado las declaraciones y hemos pagado todos. Acabo de decir que la Casa de Madrid también está dentro y también he dicho por qué la metimos dentro, con lo cual, pues, en fin, que se lo vuelvo a decir, pues en el momento, lógicamente, las mismas condiciones de estar fuera, pues valían para la Casa del Pueblo como la de Madrid. Y luego había otra pregunta. Las pruebas. ¿Pruebas? Sí, usted habló de autoalquiler. ¿Dónde están esas pruebas? ¿Usted va a aportar alguna prueba de que ha alquilado ese inmueble de la playa? O sea, ¿usted quiere que yo le dé una prueba de que yo me alquilo a mí mismo el inmueble de la playa o algo? No voy a aportar, ya me parece un poco demasiado. Es decir, todas esas son papeles internos de la sociedad, me parece a mí. Es decir, una vez que ya hemos dejado de lado el hecho de que hubiese ninguna analogía con lo que decía el presidente, que no estamos en ese caso en absoluto, pues ya todo lo demás yo creo que ya sobra. Gracias. Muchísimas gracias a todos.